huellas pisadas tú dejaste en el polvo de ayer para que yo pudiera amarte hoy. Esas palabras tú sembraste al tiempo de amar. Esa semilla se ha hecho planta hoy. El cielo se empañó, tu trono. Amada iglesia, buenas noches, bienvenidos a la casa del Señor. Sean bendecidos en el nombre de Jesús, amén. Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es un reto que nosotros tenemos que asumir, amén. La palabra del Señor es un reto, es un desafío que nosotros debemos de asumir, amén. Porque la palabra del Señor es vida eterna, amén. Sea fuerte, sea dura la palabra, pero es vida eterna, amén. ¿Por qué? La palabra del Señor nos revela nuestro pecado, nos revela nuestra debilidad, nos revela nuestra flaqueza, amén. Es la palabra la que nos revela en dónde estamos fallando, amén. Y si la palabra de Dios parezca dura o suene fuerte, es vida eterna, porque viene de la boca de Dios, amén. Porque viene del pensamiento de Dios, porque viene del trono de Dios, amén. La palabra del Señor es un desafío que nosotros debemos de asumir, amén. Es vida eterna, que vivifica el alma, que vivifica el espíritu. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Efesios capítulo 5, versículo 24 al 30. Epístola de Efesios capítulo 5, versículo 24 al 30. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Capítulo 5 y el versículo 24. Amén, gloria a Dios. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta el 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Lavamiento. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dios bendiga su palabra, amén. Hemos leído la epístola de Efesios, escrita por el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 24 al 30, amén. Está hablando la relación que tiene Cristo con la iglesia y está hablando metafóricamente cómo deben comportarse un matrimonio conforme al corazón de Dios, amén. Conforme al corazón de Dios, aleluya. Todo lo que está conforme al corazón de Dios está en orden, amén. Dios bendiga su palabra. Quiero comenzar diciéndoles lo siguiente, y quiero ser breve esta noche. Cuando yo hice unas entrevistas a varias parejas, ¿qué pecado no perdonarías dentro de tu matrimonio? Estoy hablando de parte de tu pareja. Y respondieron estas respuestas que voy a dar a continuación. Yo no perdonaría que mi marido tenga un hijo en la calle. Y yo me entero, yo no lo perdonaría eso. Me separaría. Otro me respondió, yo no le perdonaría si mi marido dejara de mantener a mis hijos. Eso sí no lo perdonaría. Lo dejaría, me separaría y le diera el divorcio. Y otra persona me respondió, yo me separaría de mi marido si me es infiel, estando con mi amiga y estando con la amiga de mi amiga.
yo no le perdonaría eso. Y una cuarta persona respondió, ¿qué no perdonarías dentro de tu matrimonio? Hablando de tu pareja, ¿qué no perdonarías? ¿Qué pecado no perdonarías? Yo te respondió, la violencia, el golpe, el maltrato físico y verbal, que si viviera todos los días, yo le dejaría igual a ese hombre. Muy bien, esas fueron las respuestas de aquellas mujeres. Ahora, yo quiero poner bien claro en esta noche qué dice la palabra. Versículo 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Amén. Entonces, el mandamiento nos revela el pecado de Dios. El mandamiento de Dios nos revela el pecado. Y quiero que ustedes entiendan esto. Dice la palabra del Señor, es una orden, es un mandato de Dios, que las mujeres, que las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y eso es un golpe para muchas mujeres. Esto es un golpe para muchas mujeres porque no quieren estar sujetas a sus maridos. Ahora, voy rápido. En el versículo 25 dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Amén. Dije que el mandamiento nos revela nuestro pecado. Y esto es el problema de los hombres. Esto es el problema del sexo masculino. El problema de los caballeros es lo siguiente. Pueden amar todo, pero menos a su pareja. Eso es un gran desafío. ¿Por qué? Por eso comencé diciendo que la palabra del Señor es un desafío. Porque ni el que les habla, ni ustedes que están sentados, nadie somos perfectos. Pero estamos en ese camino. Amén. Porque es un desafío que tenemos que asumirlo. Amén. Entonces, los maridos, dice la palabra del Señor, es un desafío. Lo que el Señor está diciendo acá. Amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Como dije, el hombre puede enamorarse o puede amar todo lo que ve en este mundo, pero a su mujer es un caso difícil, pero no imposible. Dice la palabra, y se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra del Señor. Cristo se entregó por su iglesia. Quiero poner algo bien claro, este pensamiento, este principio en tu corazón. Lo que Dios el Padre ama más y más no es el mundo. Lo que el Padre ama es al Hijo. Y todo lo ha puesto en su mano. Todo su poder le ha dado al Hijo. Escuchen bien. Dios ama más a su Hijo Jesucristo. Y si tú tienes a Cristo Jesús en tu vida y tú vives la vida que el Señor Jesús te dio, déjame decirte que el Señor Dios Todopoderoso ama a Jesús en tu vida. Amén. El Padre ama a Jesús. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Dónde está el peso de amor? ¿Dónde está más el peso de amor? ¿En el mundo o en el Hijo? En el Hijo. ¿Por qué? Porque dio a su Hijo unigénito. Dice, ¿por quién? Por el mundo, pero para salvarlo. Ahora, ¿qué es lo que ama Jesucristo? Escuchen bien esto. ¿Qué es lo que más ama el Señor Jesucristo? Y aquí está la respuesta. El Señor Jesucristo ama a su iglesia. Amén. Ama a su iglesia. Otra cosa que no fuera la iglesia, no ama. El Señor, todas las cosas que estén fuera de la iglesia, Él no ama. Solamente ama a su iglesia. Solamente a su iglesia. Amén. El Señor Jesucristo no ama otra cosa que fuera solamente su iglesia. Solamente la iglesia. Ahora, hay dos tipos de iglesia. La iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal somos todos nosotros. Somos cada uno de nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Cada uno de nosotros somos el templo. Somos la iglesia y somos la morada de Dios. Amén. Somos un palacio, en otras palabras, que habita el Todopoderoso. Amén. ¿Y cómo habita Dios? A través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. ¿Dónde habita? En la mente. ¿Dónde habita Dios? Habita en tu espíritu. Porque el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Y dónde habita Dios? Dios habita en tu espíritu.
Amén. Entonces, lo que ama a Cristo es su iglesia. Y si quieres poner a tu hijo, pues no, es su iglesia. Nada de lo que esté fuera de la iglesia, el Señor no ama. Ahora, la palabra del Señor enseña que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién se entregó? Se entregó en una cruz, en un madero. Se entregó a una crucifixión. Se entregó de una manera voluntaria. Amén. Se entregó de una manera voluntaria. ¿Y qué recibió? Recibió un cañazo en la cabeza. Lo sacudió el cerebro. Y fue introducido por los clavos romanos que tenían más de 17 centímetros. Y dice la palabra del Señor que le pusieron una corona tejida de espinas, de espino, dice la palabra, y le dieron a latigazos. Y esos latigazos desgarraron la carne, la espalda y el rostro de Jesús, dice la palabra del Señor. Recibió el maltrato, el flagelo, el dolor en su cuerpo. Pero antes el Señor Jesús se encontraba en un huerto llamado Getsemaní, que significa campo de aceite, llamado campo de aceite. ¿Y qué se hace a la aceituna para que salga su jugo? Se le tiene que estrujar, se lo tiene que exprimir, se lo tiene que exprimir en la palabra. Y quiero decirles algo, allí el Señor Jesús fue como una aceituna. ¿Por qué te digo? Como una aceituna estrujándole para sacarle todo lo que es las lágrimas, lo que es las gotas de sangre. Usted sabe que el Señor Jesús sudó sangre. ¿Y dónde sucedió eso? En el monte Getsemaní. Oró al Padre 3 veces diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú quieres. Y así repitió 3 veces. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Era un cáliz, era una copa lleno de la ira y lleno del juicio de Dios. Eso se lo iba a tomar Jesús. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor Jesús le dijo al Padre: pasa de mí esta copa. En otras palabras, no quiero ir a la cruz, no quiero ser crucificado. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera aceptado, si el Padre hubiera aceptado que Jesús no fuera a la cruz del Calvario? Nosotros no estaríamos aquí. No estaríamos aquí en este momento. Pero gracias a Jesús que Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento, Dios el Padre envió sus ángeles para fortalecer a Jesús. Déjame decirte que Dios el Padre le dio el gozo y la pasión. ¿Por qué crees que la película se llama Pasión de Cristo? ¿Quién está apasionado para morir? Nadie. ¿Quién tiene gozo para ir a la muerte? Mira, señor, señora, usted va a ir el día de mañana a la silla eléctrica. ¿Se siente gozoso usted? ¿Se siente feliz? ¿Tiene pasión en su corazón por ir a una silla eléctrica? No, ¿verdad? Pero el Señor, el Padre, envió el gozo, la felicidad y la pasión en el corazón de Jesús para ir a la cruz. Y cuando vino la turba, cuando vino Judas Iscariote con todos los principales de Israel, llevándole encadenado, déjame decirte que el Señor Jesús se entregó voluntariamente. Ahora dice la palabra del Señor que Cristo se entregó a su iglesia a sí mismo para santificarla por medio del lavamiento del agua, que es la palabra de Dios. Amén. Si hay algo que nos puede limpiar, es 2 cosas: la sangre de Cristo y la palabra de Jesús. Amén. ¿Qué nos limpia de nuestros pecados? La sangre de Cristo y la palabra del Señor. Si no vienes a través de la sangre de Cristo, y si tú no vienes a través de la palabra de Jesús, no eres limpio. No eres limpio. ¿Por qué? Porque es por medio de la sangre y por medio de la palabra de nuestro Mesías, de nuestro Cristo el Salvador. Amén. Entonces, más adelante dice la palabra del Señor, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Es una iglesia llena de la presencia de Dios, porque la palabra gloria significa presencia de Dios. Amén. Y si no tiene la presencia de Dios una iglesia, esa iglesia está vacía. Esa iglesia está vacía, dice la palabra, porque cuando viene la
presencia de Dios a tu vida, entonces el vacío existencial que tenías dentro se llena de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir una iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa quiere decir que tu vida y mi vida debe ser llena de la presencia de Dios. Amén. Ahora, si no tuviéramos la presencia de Dios en nuestra vida estaría muerta, nuestra vida estaría vacía. Amén. Ahora, ¿qué significa mancha? Una iglesia que no tuviese mancha. Y si una iglesia tiene mancha, ¿qué dice la palabra del Señor? Mancha representa pecado. Mancha representa iniquidad. Amén. Y el pecado y la iniquidad, esa es la mancha. Así cuando tu ropa está sucio y tiene mancha. Y también mancha significa enfermedad. Porque los enfermos tienen mancha roja, mancha negra, mancha verde en el cuerpo. Y eso es una enfermedad. Eso es una infección en el cuerpo. Y déjame decirte que la mancha representa espiritualmente enfermedad. Una iglesia enferma. Una iglesia llena de pecado y de iniquidad. Ahora, más adelante dice arruga. ¿Qué significa arruga? No lo que tienen las personas mayores, las personas de tercera edad, los viejos, los ancianos. La palabra arruga significa una cosa: dispresencia. La palabra arruga significa problema. La palabra arruga significa crisis. Amén. Eso significa la palabra arruga. El presidente Kuczynski, antes de ser presidente, ¿qué era? Candidato. Y él escribió en su cuenta de Twitter: yo no tengo arrugas. ¿Pero qué quiso decir? ¿Qué quiso decir escribiendo en su cuenta de Twitter: yo no tengo arrugas? Por los siguientes motivos: soy un profesional, soy un político, pero que no tiene arruga. ¿Qué significa eso? Que no tiene problema, que no tiene ninguna crisis política y que no tiene, ¿qué cosa? Una dispresencia o un desorden en ¿qué cosa? En su perfil profesional. Eso significa arruga. Ahora, el Señor demanda de su iglesia que sea sin arruga, que significa sin problemas. Amén. Sin ninguna cosa semejante a esta, dice la palabra del Señor. Y más adelante dice la palabra: santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Amén. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y el que no ama a su mujer, pues se aborrece a sí mismo. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida. Amén. Escuchen bien, amada iglesia. Escuchen bien. Esto es lo que voy a decir. La palabra del Señor ordena y nos dice a nosotros como iglesia. ¿Qué nos dice la palabra? Que nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo jamás. ¿Por qué nos peinamos? ¿Por qué nos bañamos? Usted puede vivir sin bañarse 7 días. Usted puede vivir sin usar desodorante 3 días. Entonces, usted no para con la media cochina, ni con la ropa interior con agujeros, ni con la ropa sucia, no se va a trabajar. ¿Por qué? Porque usted ama y cuida su cuerpo. Así como un padre cuida a su hijo cuando ya va a caer o cuando ya está a punto de tropezar, el padre lo levanta. Amén. Cuando el hijo ya va a torcer su camino, el padre le cuida y lo orienta. Así es Dios con su iglesia. Amén. Y más adelante la palabra del Señor dice que nosotros somos miembros de su cuerpo. Somos carne de su carne, hueso de sus huesos y sangre de su sangre. ¿Qué representa eso? Que la iglesia, Jesús no vino a traer una religión en este mundo. Jesús no vino a traer una ideología en este mundo. Jesús vino a formar su iglesia. Jesús vino, ¿qué cosa? A levantar su iglesia en la tierra. Amén. Es la iglesia y Cristo, no la religión y Cristo. El hombre creó la religión, pero Dios desde el principio
el primer hombre tuvo una relación con Dios. Desde el principio se ve que no es religión, sino que Dios fundamentó a su iglesia, levantó a su iglesia, amén. Esa es la iglesia que Dios formó en esta tierra y nosotros somos su iglesia, amén. ¿Y de dónde surgió la iglesia? ¿Del Vaticano? No. ¿Del Estado? No. ¿Del gobierno? Tampoco. La iglesia no surgió de eso. No surgió de la superintendencia, de los registros públicos. No. La iglesia surgió del corazón de Dios. La iglesia surgió de Jesús mismo. Amén. Porque la iglesia es de la naturaleza de Dios, es de la naturaleza de Cristo, no del Estado. Porque el Estado promueve la religión, pero no promueve la iglesia. Porque la iglesia es algo especial ante Dios. Todo el mundo tiene religión: judaísmo, islamismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormones. Todo el mundo tiene su religión. Pero el Señor Jesús vino a formar aquí a su iglesia. Vino a formar a su iglesia y no solamente a formar y ya nada más. Uno no se tiene un hijo, nació a los 9 meses nada más. Hay que cuidarlo, hay que sustentarlo, si no se pone pálido, si no ese bebé se muere de hambre, se muere flaquito. El Señor Jesús vino a formar a su iglesia, sí, pero vino a sustentarlo. ¿Con qué? ¿Con qué se sustenta un bebé? Un bebé se sustenta con leche, con la leche materna. Déjame decirte que la palabra del Señor es leche, pero también es alimento sólido. Dice la palabra que los que están comenzando a escudriñar las escrituras, la palabra del Señor es leche para su crecimiento. Pero los que ya tienen la madurez espiritual, los que ya tienen la madurez en la palabra, Dios le da alimento sólido. Amén. ¿Y qué es eso? Es la doctrina, amada iglesia. Doctrina. Usted lo que necesita es doctrina del reino. La doctrina del reino, ¿qué es? ¿Qué es la doctrina del reino? Es la misma palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque puede venir alguien de afuera y viene a burlarse o a hacer burla o a difamarte o a querer lavarte la mente y el cerebro, y usted no sabe ni cómo defenderte. No sabes por qué crees en lo que crees y no sabes defender lo que crees y no sabes cómo mostrar evidencia de lo que crees. ¿Por qué? Porque no tienes la doctrina del reino. Amén. Por eso la palabra de Dios nos enseña en esta noche que debemos añorar. ¿Qué cosa? Su palabra, la doctrina del reino. Y más adelante quiero terminar en esto: que el Señor busca una iglesia gloriosa, número 1, número 2, santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Ahora, ¿de qué manera nos purificamos? ¿De qué manera nos purificamos? Nos purificamos confesando nuestros pecados a Dios. Señor, soy enojón. Señor, tengo amargura. Señor, soy chismoso. Señor, esto. Dile al Señor tus pecados. Confiésalo, tus pecados. Y déjame decirte que en este andar diario en esta tierra nos contaminamos. Tan solo con ver este mundo hemos sido contaminados. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo es perfecto. Solamente Jesús es perfecto. Y si tú estás en el camino de la perfección al cielo, usted necesita confesar todos los días a Dios su pecado. Porque todos los días, basta que usted abrió sus ojos, usted en este mundo ya fue contaminado. Porque todo lo que en este mundo se ve, todo lo que en este mundo se ve, aflige nuestra alma. Y todos los días con nuestra boca sale murmuración. Y todos los días de nuestra boca sale chisme. Y todos los días de nuestra boca sale quejumbrón, sale queja. Todos los días de nuestra boca sale encarnaciones. Todas esas cosas
La palabra del Señor dice que todo aquel que ha puesto su esperanza en Jesús se purifica a sí mismo. Ahora, ¿qué es santificarse? Con esto termino. Santificarse es que usted decida apartarse y ser dedicado a Dios. Amén. Eso significa la palabra santificarse. Amén. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, de mí y de todos los que están aquí. Amén. El Señor demanda que nos santifiquemos. Usted preguntará, ¿y de qué manera yo puedo santificarme? La respuesta es lo siguiente: apártese y conságrase y dedícase. Con tu tiempo le vas a honrar a Dios. Con tu tiempo y con tu espacio, escuchen bien, con dos cosas: con tu tiempo y con tu espacio, dedicándole a Dios, te estás santificando. ¿De qué manera? A través de la palabra, a través de la oración, amén, y a través de pasar horas y horas con Dios, amén. ¿Cuándo van a decidir eso? ¿Cuándo van a hacer eso, amén? ¿Cuándo van a hacer eso, amén, iglesia? Porque el Señor les quiere una iglesia gloriosa, amén. Yo tengo que decirles esto porque está escrito una palabra y no puedo yo contradecir la Biblia. Y dice la palabra del Señor: gloriosa, santo, sin mancha y ni arruga y ninguna cosa semejante a esa. Amén. Porque más adelante en el libro de Apocalipsis la Biblia nos habla de que hay una iglesia que fue expulsada por Cristo. Dios expulsó, Dios le borró una iglesia. Dios envió al apóstol San Juan a dar mensaje a 7 iglesias. Y la última iglesia fue expulsada, fue botada, porque la Biblia dice: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Si usted come algo que está fermentado o en mal estado, usted lo va a botar, lo va a arrojar. Estuvo dentro de tu estómago, estuvo dentro de tu vientre, pero lo botaste, lo arrojaste. Y no hagas que Dios te arroje. Amén. Yo no quiero ser arrojado por Dios, porque cuando el Señor te vomita, te arroja, es porque estabas dentro de su cuerpo y has sido botado hacia afuera. Entonces yo pido que la misericordia de Dios y la gracia de Dios esté con nosotros y eso nunca nos pase. Amén. Pero la palabra de bendición para tu vida en esta noche es lo siguiente: el Señor nos pide más intimidad con Él. Amén. El Señor nos pide más relación con Él. Amén. Porque cuando usted tiene relación, intimidad con Dios, comunión con Dios, usted se apega de Dios. Usted va a pensar como Él piensa y usted va a andar como Él anda. Amén. Necesitamos levantar el altar que